las 12:30, ¿no? Sí, sí. Y quizá antes, porque esto no va a ser tan largo, esta charla no tan larga, este discurso. Ahora vamos a pasar a la tercera página. Días de formación. Días de formación. Entonces, como he dicho, Dios creó el mundo en 6 días, pero hay 2 etapas, 2 fases de su creación. Una fase de formación y una fase de cumplimentación. Vamos a considerar ahora los días de formación, días 1, 2 y 3. Pero para resumir primero un poco sobre día 1. Yo he puesto aquí 2 etapas, pero puedes borrarlo o tacharlo, porque realmente quiero resumirla brevemente. Hay 5 etapas en el primer día. Y si quieres, puedes escribirlos. Primero hay una etapa de, bueno, en portugués puedes escribirlo. Una etapa de las materias primas. ¿Cómo se dice materias primas? Sí, materias primas, sí. Dios dice, crea todo, crea todos los componentes básicos. Segundo, la etapa de preparación. Esto es cuando el Espíritu de Dios está moviéndose sobre las aguas, preservando y preparando la tierra para lo que va a pasar después. Está ahí, moviéndose sobre la paz. Etapa de preparación. Tercera etapa de iluminación. Dios dice, sea la luz, ilumina la tierra. Cuarta etapa de separación. Separa la luz de las tinieblas. Establece el ciclo de día y noche. Y el primer día termina con, dice, la tarde y la mañana. Y finalmente la etapa de nombramiento. Dios ha creado la luz, ha creado las tinieblas y ahora llama. La luz, día. Llama las tinieblas, noche. Entonces, estas son las 5 etapas y con esto termina el primer día. Y quiero, antes de pasar al segundo día, quería decir un par de cosas más sobre la definición de día, porque y la cuestión que es muy en nuestra sociedad y nuestra cultura hoy en día, quizá la pregunta que más preocupa a personas sobre la cual hay más preguntas es sobre la duración de estos días. ¿Cuánto tiempo duró cada día? Y hay diversas opiniones entre creyentes que aman la palabra de Dios. No debemos hacer esto un asunto de si no crees como yo, tú no eres cristiano, no eres... No, hay diversas opiniones. Algunos dicen, bueno, estos días son de una duración indefinida y no quieren decir nada más, punto. Otros piensan que estos días son simbólicos y que cada día representa una época geológica de millones de años, ¿no? Entonces, hay millones de años pasando, pero esto se simboliza con días. Entonces, ellos dicen que es un lenguaje figurativo, que no debemos interpretar esto literalmente. ¿Cómo debemos pensar sobre esto? Yo creo que tenemos que tener muy claro primero nuestra hermenéutica. ¿Sabe lo que significa hermenéutica? Los principios de interpretación. Y la interpretación cardinal para interpretar la Biblia es que hay que observar cómo una palabra se usa en un contexto determinado. Un contexto. Por ejemplo, voy a usar una ilustración. Estaba preguntando aquí antes de la charla sobre si aquí en Portugal hay un alimento que se llama gusanitos. ¿Sabes qué es gusanitos? Gusanitos significa verme. Entonces, en España
venden bolsas de verne para comer, pero es mentira porque es como potato chip, ¿no? Es como, ¿cómo se dice? Patata frita, ¿no? Pero en forma de verne. Entonces, uno puede decir, voy a ir a la tienda y comprar un verne para comer. Pero está hablando de esas bolsas de patatas fritas en forma de verne. Pero si yo digo, mira el verne en esa flor arrastrándose en la flor, pues tiene otro significado. Estoy hablando de una criatura. ¿Cómo se sabe que en un caso estoy hablando de un alimento y en el otro caso en un animal? El contexto. El contexto. Entonces, tenemos que ver cómo se define estos días. Por eso he dicho que para mí el versículo 5 es muy importante. Porque ahí dice que no podemos decir simplemente, pues esos días son periodos indefinidos, porque sí se definen. Se definen por su composición. Cada día se compuso de 2 periodos. Un día y una noche. Un periodo de luz y un periodo de oscuridad. Cada día tenía una tarde y una mañana. Entonces, para mí, si no hay nada en el texto para indicar que eso es simbólico, tengo que tomarlo a pie de la letra. Creo que está hablando de días que por lo menos son similares a los días que nosotros experimentamos en 24 horas. Un día con un día y con una noche. Porque ten en cuenta que cuando dice Dios dijo sea la luz, esa luz no existe en alguna esfera espiritual o en alguna esfera mitológica. Es una luz real, una luz física que alumbró el mundo. Y cuando Dios retira esa luz, cae la noche. Entonces, estamos hablando de algo en el tiempo y el espacio. Hay luz y hay oscuridad. Entonces, por eso digo que quizá la mejor palabra para usar es decir que son días naturales. Naturales en el sentido de que son días definidos por lo que está ocurriendo en la naturaleza. Hay luz y hay oscuridad. Y otra vez hay luz y hay oscuridad. Y otra vez hay luz y hay oscuridad. O sea, 6 ciclos. Ahora bien, tenemos que al mismo tiempo reconocer que hay misterio aquí también. ¿Por qué digo eso? Porque los primeros 6 días, aunque había luz, no había luces, no había lumbreras. ¿Cómo se dice lumbrera? Luminares. No había luminares. Porque los luminares fueron formados como luces en el cielo, ¿en qué día? El cuarto día. Antes había luz, la luz venía y salía, pero no había luminares. Entonces, para mí esto es muy misterioso, porque decimos, pues, entonces, ¿de dónde venía la luz? Pues, venía, lo único que podemos decir, venía de Dios. Y venía de Dios de algún modo misterioso. No podemos decir cómo. Juan Calvino, en su comentario sobre Génesis, dice que Dios hizo las cosas de esta manera para mostrar que la luz viene de Él y no de una criatura, en último término. Dice Calvino, el Señor, por el mismo orden de la creación, da testimonio de que Él mismo tiene en su mano la luz, que puede impartirnos la luz sin el sol y la luna. Entonces, para mí, esto no es lenguaje figurativo. Yo creo que los días fueron ciclos completos de luz y oscuridad, días naturales, y sabemos que según el orden que Dios establece, un día en su providencia normalmente dura 24 horas. Ahora, es cierto que en la Biblia misma encontramos un evento cuando un día se alargó. ¿Os acordáis en qué capítulo? ¿Cuándo ocurrió eso?
en el día de Josué. Entonces, Dios sí puede expandir la luz, el periodo de la luz. Por eso no soy tan dogmático. Hay personas, por ejemplo, que piensan que a lo mejor la oscuridad inicial duró más tiempo. Bueno, yo no voy a disputar eso. Lo que sí creo es que fueron días naturales de luz y oscuridad, y lo más probable es que todos eran de duración uniforme de 24 horas, como un día que experimentamos nosotros. Pero yo también quiero respetar los silencios, los misterios de la Escritura. Entonces, lo único que digo es que tenemos que reconocer que cuando no hay razón textual para declarar algo figurativo, no debemos declarar algo figurativo. Debemos tener una base en el texto. Y no lo hay. No lo hay. Un hebreo leyendo este texto lo entiende así. 6 días, como yo experimento todos los días, en 6 días Dios creó el mundo. Ahora, pasamos ahora al segundo día. Y en este día Dios continuó su trabajo de perfeccionar la tierra. ¿Cómo? Creando por primera vez una atmósfera. Ten en cuenta de que antes de este momento no había ninguna atmósfera. La Tierra era un planeta fría, sin atmósfera. Pero Dios ahora va a crear una atmósfera por medio de una separación. Había separado la luz de las tinieblas. Ahora va a hacer otra separación. Va a separar las aguas de las aguas. Es decir, Él toma parte de las aguas. Ten en cuenta que todo el planeta estaba cubierto de agua. Entonces Dios levanta una porción de esa agua y así crea un espacio entre las aguas abajo y las aguas arriba. Y de esa forma Dios crea la atmósfera de la tierra. Y hace esto en conexión con crear lo que se llama un firmamento, el cielo azul que vemos sobre nuestras cabezas todos los días. Cuando salimos a la calle, miramos y vemos ese cielo azul. En la Biblia se llama firmamento. La palabra firmamento en hebreo es una palabra que se usa para describir una superficie extendida de algún tipo. Se usa, por ejemplo, se puede usar de una cúpula o una bóveda. ¿Existen estas palabras? Bóveda. En una catedral, por ejemplo. Si tú entras en una catedral, ves una bóveda, ¿no? Una bóveda. Este es un firmamento, es una superficie extendido sobre tu cabeza. Pero sabemos que no hay literalmente una bóveda físico, duro, de metal, de piedra, ahí en el cielo. Sabemos esto. Entonces, ¿por qué habla de la Biblia de un firmamento? Porque Dios creó el mundo para que tuviera este aspecto. Creó el cielo para parecer a nuestros ojos una bóveda. Y cuando salimos a la tierra, afuera, y miramos, es así como en el cielo se ve, ¿no? Se ve como una bóveda grande sobre todo el planeta. Y es en conexión con la creación de este cielo, que Dios creó la atmósfera respirable, para que toda clase de criatura que respire el aire puede vivir. Antes era imposible. Ahora ha creado este espacio grande, levantando aguas. Y cuán agradecidos deberíamos sentirnos que Dios ha creado la atmósfera. ¿Sabéis una cosa? Sin la atmósfera no estaríamos aquí. No podríamos respirar. La lluvia siempre nos golpearía sin misericordia, pero la atmósfera arrastra la lluvia para que no nos
actúa como un amortiguador. Pero una pregunta que los comentaristas debaten es, ¿cómo debemos entender esas aguas levantadas? Dice que Dios puso una separación entre las aguas de abajo, que obviamente es el océano, los mares, Dios luego va a crear los diversos mares. Pero ¿qué de esas aguas de abajo, de arriba? ¿A qué se refiere? Hay muchos comentaristas que piensan que eso puede ser una referencia simplemente a las nubes y a todo el agua que hay en la atmósfera, porque la realidad es que, aunque no vemos ese agua en su mayor parte, muchas veces no lo vemos, porque es en forma de vapor, pero hay muchísima agua allí, muchísima agua en la atmósfera. Entonces, muchos comentaristas piensan que al crear la atmósfera, pues Dios sacó de ese océano primogenio una cantidad, lo levantó y así creó las nubes y todo el vapor, todo el agua que hay arriba. Otros creen que al principio del mundo, que eso puede referirse a lo que es un dosel de vapor. ¿Sabéis la palabra dosel? ¿Existe? Canopy. Como protección. Sí, canopy. Sí, de vapor. Hay muchos comentaristas que dicen que Dios al principio de este mundo creó una protección. Protesta, sí, de vapor alrededor del mundo, que dio a toda la tierra un clima cálido, uniforme a toda la tierra. Toda la tierra tenía un clima cálido, templado, uniforme, quizá tropical, porque existía este dosel de vapor, que después cayó a la tierra, ¿cuándo? En el diluvio. Entonces, esta es otra posibilidad, que Dios, cuando levantó aguas, a lo mejor, lo que sí es cierto es que toda la evidencia indica que la temperatura de la tierra en tiempos pasados, en un tiempo remoto, fue más elevado, más tropical. Toda la tierra se ve que encuentran, por ejemplo, a veces criaturas, mariposas enormes, diversas criaturas que crecían en un ambiente más tropical. Parece que el mundo originalmente tenía un clima más uniforme, y eso podría ser fruto de esa sí, sobre la tierra. Pero lo que sí debemos pensar es, igual que la luz del primer día nos enseña algo sobre Dios mismo, nos revela su carácter como Dios de luz, Dios también nos está mostrando algo de sí mismo, está revelando algo de sí mismo, creando el cielo. Porque el cielo nos habla, si la luz que Dios creó nos habla de su pureza, de su santidad. El cielo, ¿de qué habla? Habla de la grandeza y la majestad de Dios. Dios está elevado muy por encima de nosotros, tan alto que no podemos alcanzarlo. Yo creo que Dios creó el mundo así para que tuviéramos alguna sensación de su infinidad. Cuando miramos el cielo, es tan hermoso y da una sensación de infinidad. Esto nos está hablando de que Dios es grande, Dios es exaltado, está sobre nosotros. Al igual que el cielo, nadie puede salir a la calle sin estar bajo el cielo. Donde quiera que vayas en este mundo, estás siempre bajo el cielo. Es así con Dios. No puedes ir a ningún sitio en este mundo donde Dios no esté. Estás siempre bajo el ojo de Dios. Dios está en todas partes. Te observa en todo momento. No podemos escaparnos de su presencia. El salmista también ve en los cielos una lección acerca del amor de Dios. Qué interesante. Leemos en el Salmo
103, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando vemos la grandeza de los cielos y la altura de los cielos que no podemos alcanzar, lo primero que debemos pensar es, así es el amor de Dios para mí. Más alto que lo que yo puedo alcanzar. Qué consuelo para un creyente saber que el amor que me ha abrazado en Jesucristo es un amor inalcanzable, más alto que lo que pueda imaginar. Pasemos ahora al tercer día y luego vamos a despedirnos para la comida. En el tercer día, Dios hace otra separación. Fijaos en cómo Dios está creando, dando forma a este mundo por medio de una serie de separaciones. Empezó con separar la luz de la oscuridad. Después separa las aguas de las aguas. Separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Ahora la tercera división va a separar las aguas de la tierra seca. O sea, Él reúne las aguas abajo, las aguas océanas, en cuencas. Existen cuencas como un cuenco es como un plato hondo, plato concha, sí, concha. Sí. Pues Él crea en la tierra estos para agregar las aguas, para crear un lugar permanente para las aguas que al mismo momento provoca que hay grandes masas de tierra que se elevan por encima del océano y crea por primera vez los continentes, las islas, suben de debajo del agua. Estamos hablando aquí de un evento tectónico increíble. Increíble, no podemos imaginar esto. Pero Dios está dando forma a la tierra. Mira ahora el Salmo 104 y cómo describe este evento. Salmo 104. El versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. Fijaos en eso, sobre los montes estaban las aguas. Entonces, está hablando de que los montes, lo que luego serían los montes, estaban debajo del agua. Y después, ¿qué? A tu reprensión huyeron las aguas. Al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, no volverán a cubrir la tierra. Solamente en un momento, después de la creación, permitió Dios que las aguas cubrieran otra vez la tierra, en el diluvio. Pero a partir del diluvio, cuando terminó el diluvio y las aguas volvieron a su lugar, Dios hizo una promesa que jamás destruiría la tierra otra vez con un diluvio universal, como ocurrió en los días de Noé. De hecho, en Jeremías 5:22 hace referencia a esta promesa. Dice a los judíos, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por términos del mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Dios ahora ha establecido límites que las aguas jamás van a volver a cubrir toda la tierra. Como fue al principio del mundo,
y como fue en los días de Noé. Pero Dios hizo todo eso en el espacio del tercer día. Y cuando regresemos después de la comida, vamos a seguir considerando la obra de Dios en el tercer día. Pero quizá tenemos unos minutos para tener ya algunas preguntas. A lo mejor hay alguna pregunta sobre el material hasta aquí. Y estoy dispuesto a, si hay alguna pregunta que ha estado en tu mente que quisiera saber. Na sua opinião, quando é que foram criados os anjos? Antes da fundação do mundo ou quando Deus criou mesmo tudo, os céus e a terra? Yo creo que los ángeles fueron creados dentro de los 6 días por esta razón, por lo que dije creo que en la primera charla en Colosenses, el primer capítulo de Colosenses, Pablo usa la misma expresión que se encuentra en Génesis 1. Habla de los cielos y la tierra. Y dice acerca de Cristo, ¿no? En el versículo 16, dice, en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. La palabra cielos en la mente hebrea abarca todo lo que está arriba, todo. Entonces, pensamos principalmente en los cielos visibles, en lugar de los astros. Pero yo creo que abarca también lo invisible. Entonces, en mi opinión, los ángeles fueron creados durante pero es mi opinión, ¿no? Que todo, dice que Dios en 6 días creó los cielos, las cosas arriba, las cosas abajo. Entonces, si las cosas arriba incluyen el mundo angelical, entonces eso también va a abarcar, estar incluido. Esto es una opinión. Como encaixar então o relato bíblico? Os anjos cantavam quando Deus criava. Sí, es que yo creo que Dios creó primero quizá el mundo angelical, antes de todo. Porque es cierto que vamos a ver que hay un texto, no sé si lo he pasado, pero hay un texto vamos a verlo más tarde en Job. Dice que cuando Dios creó el mundo, que los ángeles cantaron sus alabanzas. Pues obviamente los ángeles fueron espectadores de la creación, del mundo, de la tierra. Entonces yo creo que Dios primero creó los ángeles, creó el mundo angelical. Y la verdad es que no sabemos mucho sobre el mundo angelical, no sabemos ni siquiera si el tiempo pasa a la misma velocidad. Vivimos en un universo muy extraño. Hay muchas cosas que van más allá de nuestra comprensión, ¿no? Según la teoría de Einstein, ¿no? De la relatividad, el tiempo mismo procede a una velocidad más rápida en algunas partes que otras. O sea, por ejemplo, dice la teoría de Einstein que cerca de un agujero negro el tiempo prácticamente para. Y si una persona si fuera posible viajar a la velocidad de luz, pues el tiempo se mueve a una velocidad más rápida. Yo no comprendo esto. Confieso que no comprendo esto. Pero digo esto por decir que no sabemos nada realmente sobre el mundo angelical, ¿no? Entonces sabemos que muchas cosas pasaron en el mundo angelical. Dios creó los ángeles y luego hubo una rebelión en el cielo. Y luego en el Génesis 3, Satanás ya está ahí presente en el huerto de Edén. Entonces la caída ocurrió antes de Génesis 3, pero creo que ocurrió después de Génesis 1. Porque dice, Dios vio todo lo que había creado y todo era muy bueno. Entonces, pero es una cuestión, yo no soy dogmático en este punto, porque yo reconozco que pues, quizá alguien lo ve de otra manera, pero
me parece que Dios creó todo, incluso las cosas invisibles, durante los 6 días. Cuando terminó de crear todo, vio que todo era bueno, y luego algo ocurrió en el cielo. Los ángeles cayeron, y en el tercer día ya está ahí Satanás para tentar al hombre. Entonces, esta es una opinión. Obrigado. ¿Hay otra pregunta? Sí. Baseada em Gênesis 1, Sí. versículo 20, fala: disse Deus, voam-se as águas, enxamos e seres viventes, Sí, e pousam as aves sobre a terra. E sí, no versículo 24, ele volta a falar de ser vivente, só que de outra forma, conforme a sua espécie. sí. Seriam os anjos os seres viventes do versículo 5, do versículo 20? Ah, no sé si he entendido. ¿Qué ha dicho? Eu também não percebi bem a questão. Por exemplo, no versículo 20 fala dos seres viventes que Deus fez, Sim. mas no versículo 24 também ele fala de seres viventes, só que especifica. Ele diz que conforme a sua espécie, no versículo 24. Ok, então esse versículo 20 são anjos. Se são anjos. Você está perguntando se os seres viventes, nos versículos 20, Sí, se são anjos viventes. Porque no versículo 24 dice que los seres viventes no describen que son los animales sí. del mar. Mi opinión es que los seres viventes se refieren a animales, aquí en la tierra. Esto es mi opinión. Porque dicen que a esos animales les da el orden de reproducirse. Y sabemos que los ángeles no se reproducen. Cristo lo dice en el Evangelio. Pero dice que Dios dice, produzcan las aguas seres vivientes. Vamos a ver esto en el próximo, la próxima charla sobre la creación de los animales marinos. Pero creo que esos seres vivientes y aves pues se refieren a los animales marinos, porque a esos animales Dios da el orden de multiplicarse, reproducirse. Por eso yo pienso que no pueden ser ángeles, porque los ángeles no se casan, no se reproducen, son seres asexuales. Pastor, uma pergunta. A expressão que aparece no capítulo 1 de bom, Sí, boa, a boa, é uma descrição moral, ética, ou é um valor de beleza, apenas de beleza e de utilidade? es una pregunta importante porque es cierto que hay una distinción entre la maldad moral y luego lo que se llama la maldad natural, que es algo cuando la misma naturaleza se vuelve violenta, caótica, etc. Entonces, yo voy a hablar sobre algunos desacuerdos entre las teorías científicas predominantes hoy en día y lo que pienso que es la enseñanza bíblica. Yo pienso que al principio del mundo había más armonía y paz, incluso en el mundo animal. Porque vamos a ver que cuando Dios le da al hombre por primera vez su dieta, no habla de cazar animales. Le da todo al hombre, toda planta verde, la fruta. ¿Por qué? Porque Edén era un lugar idílico sin maldad moral, pero también sin las maldades naturales que vinieran después. Porque yo creo que es después la naturaleza, después de la caída del hombre no solamente afectó al hombre, afectó la naturaleza. Entonces, alguien ha usado la expresión la naturaleza roja en diente y garra, o sea, hablando de la actividad carnívora. Pienso que esto es fruto de la caída, personalmente. Yo pienso que hay muchas cosas que estaban potencialmente en la ADN de las criaturas y que como fruto de la caída, la naturaleza empieza a desarrollarse de forma abnormal.
Porque digo eso porque está claro para mí que Adán no era un cazador. Dios no creó a Adán para cazar y matar animales. Eso sí, más tarde, en la historia, en Génesis 9, después del diluvio, Dios le dice al hombre, ahora tú puedes añadir a tu dieta toda carne, toda clase de carne. Pero eso no es lo que le dijo a Adán al principio del mundo, porque el mundo no estaba caído, el mundo estaba en una condición perfecta. Então, o professor, a ver se eu percebi bem, se, por exemplo, se a criação muda, ou seja, certa ordem natural da criação muda, como no tempo antes do dilúvio e pós-dilúvio, houve uma diferença a nível da criação, da ordem dos coisas. Por exemplo, como comer carne. Sim. Se a criação, de certa forma, muda, certos valores éticos também mudam, acompanham essa mudança. A mudança, quizás la palabra muda es lo que me confunde. En español significa Cambiar. Quería cambiar. Sí, cambiar. Sí, el cambio es que después del diluvio, yo pienso que el diluvio trajo cambios también quizá al clima, porque si la tierra estaba originalmente envuelto en una capa de agua que mantenía la temperatura más cálida, pero después del diluvio, si todo eso cayó a tierra y las temperaturas en la tierra se volvieron más fríos, entonces el hombre tenía que enfrentarse con una tierra ahora más difícil, más duro. Y para enfrentarse con ese cambio climático, Dios permite al hombre añadir la carne para darle más fuerza y calor, para afrontarse al cambio climático. Por lo menos esto es una explicación lógica para mí. No es algo que diga la Biblia, no dice la razón. Lo que sí se sabe es que a partir de la caída ya la naturaleza se vuelve muy violenta. Adán no tenía que tener miedo de los leones. Yo estoy convencido. Adán podía andar ante de los leones y no tenía miedo. Era señor sobre toda la creación. Pero después de la caída, la naturaleza misma se vuelve loco, se vuelve violento y agresivo. Y entonces, y también el hombre tiene que protegerse ahora de las criaturas. También Dios permite al hombre a matar a animales para sacrificio, porque vemos en Génesis 4 a Abel y a Caín, en la historia de Abel y Caín, que Abel ofrecía oveja al Señor, lo mejor de su ganado, ¿no? al Señor. Entonces Dios permitía que el hombre mataba a los animales para ofrecerlo como sacrificio. Pero oficialmente todavía no le había dado al hombre ese mandato de que ahora puedes comer toda carne, es lícito, solamente no con la sangre. Entonces, hay estos cambios que ocurren en la historia.